Cuando encontré un largo cabello negro en la ropa interior de mi esposo, desperté la habilidad de leer la mente. Casualmente, los colegas de mi esposo habían venido a una cena. Escuché los pensamientos internos de una mujer. Definitivamente nunca esperó que su esposo, un heredero rico de segunda generación, ya se hubiera acostado conmigo 3 veces. A su lado, el supuesto novio pobre bajó la cabeza, pensando: ¿cómo debería explicarle que en realidad soy el heredero de una fortuna familiar de 100.000 millones de yuanes? Esto es ridículo. Ese esposo basura ha dependido completamente de mí para mantenerse de pies a cabeza, desde cuando se convirtió en un rico heredero de segunda generación. ¿Qué tal si intercambiamos información de contacto? Le pregunté al hombre con calma y discretamente el fin de semana por la mañana a las 10. Los colegas de mi esposo fueron llegando poco a poco. El mes pasado, usé mis propias conexiones para presentarle a mi esposo, Jason, un cliente importante. Con el proyecto asegurado, lo ascendieron y le aumentaron el sueldo. Algunos colegas del departamento de ventas querían celebrarlo. El lugar elegido fue la villa a mi nombre. Entraron 4 hombres y 3 mujeres. La más llamativa era Emily, pura y bonita, con el cabello negro largo y lacio, vestida con un estilo Chanel elegante. Sus ojos se curvaron en una sonrisa cuando me llamó cuñada. Justo cuando iba a acercarme para saludarla, escuché sus pensamientos: esta mujer está hecha piel y huesos, no es para nada digna de Jason. No sabe que ya me he acostado con Jason 3 veces e incluso ya he pisado su lugar. Recordé ese largo cabello negro que encontré en la ropa interior de Jason. Mis manos, a los lados, se fueron cerrando lentamente en puños. La miré fijamente. Así que eras tú. Emily se quedó congelada por 2 segundos. Los demás también se veían igual de confundidos. Al ver la expresión algo culpable de Jason, sonreí y dije: escuché de mi esposo que tiene una subordinada muy capaz, así que eres tú, Emily. El ambiente por fin se calmó. Al ver eso, Jason hizo pasar a todos. Los pensamientos internos de los demás seguían inundando mi mente. Este lugar debe tener varios cientos de metros cuadrados. Comprar algo así costaría al menos decenas de millones. Su esposa es bastante común, como puede tener tanta suerte. ¿Acaso salvó la galaxia en una vida pasada para conseguir a un heredero rico, guapo y adinerado? Escuché que Jason viene de una familia rica de segunda generación. ¿Podría ser el hijo del hombre más rico de la ciudad ese? Qué lástima que Jason se casó joven. Todos en el departamento o son pobres o no son atractivos. Julian es guapo. Pero escuché que sus padres son trabajadores migrantes. Tras 3 años de matrimonio, todo el guardarropa de Jason lo compré yo. Apenas se nota que hace años era un paleto de campo. Sus colegas son bastante interesantes. Juzgan a las personas y las situaciones solo por la apariencia. Entre halagos y desprecios, un pensamiento destacó: ¿cómo debería explicarle que en realidad soy un heredero multimillonario de una familia adinerada? El dueño de esos pensamientos no era otro que Julian, que estaba sentado junto a Emily. Aún así logré obtener algo de información de su mente algo caótica. Entraron a la empresa juntos en la misma promoción. Él ocultó su identidad como nieto del presidente mientras salía con Emily. Emily sentía que Julian tenía un temperamento especial y era guapo. En el fondo, creía que su identidad definitivamente no era simple. Después de empezar a salir, ella lo tanteó repetidamente, tanto directa como indirectamente, sobre su origen familiar. Julian había firmado un acuerdo con su abuelo que le prohibía revelar públicamente su identidad. De lo contrario, perdería el derecho a la herencia. Frente a las preguntas de su novia, él guardaba silencio o esquivaba el tema. Al ver su actitud vacilante, Emily se convenció cada vez más de que Julian era alguien que no valía la pena, un inútil sin dinero ni estatus. Además, cuando descubrió que el regalo de cumpleaños que Julian preparó para ella era una estatua sin valor tallada por él mismo, finalmente se decidió y cambió su objetivo a Jason, a quien consideraba la persona con más futuro en el departamento. Me estaba muriendo de risa. Emily rechazó una fortuna de 100.000 millones de yuanes y, tontamente, se enamoró de Jason, un falso heredero rico de segunda generación.
Le pedí a Jason que fuera a recoger la comida que habíamos reservado para hoy. Casi al mismo tiempo, 3 mujeres se levantaron del sofá. Emily mostró una hermosa sonrisa y detuvo a las otras 2 para que no se movieran. Acabo de entrar a la empresa este año y tengo menos antigüedad y experiencia. Ustedes son mis mayores, así que déjenme encargarme. Apenas dijo eso, las otras 2 se miraron e inmediatamente se sentaron de nuevo, incómodas. 2 viejas aún queriendo competir conmigo. Al ver el leve rastro de satisfacción en el rostro de Emily, me giré para mirar a Jason y dije a propósito, cariño, entonces tú no deberías ir. Quédate aquí y acompaña a tus colegas. Tal como esperaba, Jason encontró la manera de llevarse a Emily. Su mirada titubeó. Vamos juntos. Si hay muchas cosas, no está bien dejar que Emily lo haga sola. Julian insistió en ir cuando oyó que Emily iba a ir, pero Jason lo detuvo diciendo que ya tenían suficiente gente. La voz interna de Jason resonó en mi oído. ¿De qué sirve ser guapo si no tiene antecedentes? ¿Cómo se atreve a intentar robarme a mi mujer? Después de que los 2 salieron, 3 colegas hombres llamaron deliberadamente a Julian al balcón de la habitación contigua. Yo los seguí en silencio. Apenas se cerró la puerta de vidrio, uno de ellos sacudió la ceniza del cigarrillo sobre la chaqueta de cuero de Julian, levantó la barbilla con una expresión desagradada y le dio unos golpecitos en el pecho con un dedo. Sé inteligente y rompe con Emily pronto, o te aseguramos que tarde o temprano estarás acabado. Ese tipo de amenaza no podía intimidar a Julian. Frunció el ceño y dijo, eso es asunto entre ella y yo. No hay necesidad de explicárselo a ustedes. Alguien agarró una taza de café de la mesa y se la lanzó. Julian se movió rápido y esquivó hacia un lado. El café marrón salpicó por completo a la persona que estaba detrás de él. Ver la expresión tranquila de Julian solo enfureció más al hombre. Le lanzó un puñetazo hacia la cara. Sin embargo, ninguno de los 3 hombres era rival para Julian. Lo sometió en cuestión de segundos, pero eso también le trajo problemas. El alboroto de la pelea llamó la atención de los que estaban en la sala. En ese momento, Emily entró desde afuera junto con Jason. Al ver el balcón hecho un desastre, varios se apresuraron a acusar a Julian. Julian, él solo sugería que entre todos aportáramos para un regalo para el cumpleaños de Emily el próximo mes. ¿Era realmente necesario recurrir a la violencia? Aunque Emily sea tu novia, no es tu propiedad. Esos tipos eran expertos en distorsionar la verdad. Además, a excepción de Julian, los otros 3 tenían moretones en la cara. Al oír esto, Emily naturalmente se enfureció. Si otros quieren darme regalos, ¿por qué tendría que estar celoso? ¿Está esperando comprarme LV y Hermès? ¿Acaso aquí no hay nadie con más capacidad económica que él? Su rostro se ensombreció. Julian, todos somos colegas aquí. Te pasaste. Yo no lo hice. Julian tenía su propia dignidad y, al ver que su novia no le creía, su expresión se volvió terriblemente fría. Jason le dio una palmada en el hombro. Un hombre debe atreverse a admitir cuando hace algo mal. No tengas miedo de reconocerlo solo porque tu novia está aquí. Julian apartó suavemente su mano y dijo palabra por palabra, yo no lo hice, así que no lo hice. Emily estaba realmente furiosa ahora. Julian, ¿cómo pudiste empezar una pelea en la casa de Jason? Apresúrate a pedir disculpas. Yo seguí sin moverme, observando en silencio el puño de Julian apretado con fuerza temblando de rabia. Al final, solo la ayuda brindada en un momento de verdadera necesidad demuestra su valor. Justo cuando Julian negaba con vehemencia y Emily, Jason y los demás lo condenaban sin descanso, finalmente di un paso al frente. En realidad, para saber qué pasó de verdad, solo necesitamos revisar las cámaras de vigilancia. Pensamientos caóticos surgieron desde todos los rincones de la sala. ¿Cuándo instalaron una cámara de vigilancia en el balcón? Esa voz interna pertenecía a Jason. Las expresiones de todos coincidían con el caos en sus pensamientos. Nunca esperaron que yo hubiera instalado una cámara de vigilancia en el balcón. Cuando saqué la minicámara escondida dentro de una maceta, todos quedaron impactados. Unos segundos después de que el video terminara de reproducirse, un silencio inquietante cayó sobre la escena.
Los rostros de quienes habían acusado con confianza a Julian de agredirlos alternaban entre pálidos y rojos. Jason estaba absolutamente furioso conmigo. Emily, por otro lado, palideció al instante. Como era su costumbre, intentó agarrar la manga de Julian, pero esta vez su mano solo atrapó aire. Su rostro se oscureció tanto que parecía que pudiera gotear agua. Julian apretó los labios y caminó hacia mí para agradecerme sinceramente. Por primera vez, la mirada de ese hombre cayó sobre mi rostro. Eres diferente de Jason. No eres un hipócrita miserable. Los demás no tuvieron más remedio que apretar los dientes y disculparse con Julian. Como si no los hubiera escuchado, Julian se giró hacia mí y dijo, lo siento. Dañé accidentalmente tus orquídeas. Te las compensaré. Alguien soltó una risa despectiva. Jason y los demás pensaban, ¿acaso puede pagarlo? 2 macetas de orquídeas de variedades tan raras deben costar al menos varios cientos de miles de yuanes. Julian pareció ignorarlo y escaneó mi código. Din don. Al instante, mi cuenta bancaria tenía 1 millón más. Los pensamientos internos de Julian volvieron. Si digo que es de un préstamo en línea, ella debería creerme, ¿no? La comisura de mi boca se contrajo mientras respondía. No recurras impulsivamente a préstamos en línea la próxima vez. No es seguro. Todos se alegraban en secreto de que Julian hubiera pedido un préstamo en línea. Nadie se lo tomó en serio. En cambio, empezaron a elogiar a Jason. De verdad tienes suerte, Jason, por haberte casado con una esposa tan emocionalmente inteligente. Si yo fuera tu esposa y alguien arruinara mis queridas orquídeas y luego ofreciera solo unas decenas de dólares como compensación, estaría destrozada. Exacto. Tu esposa es demasiado generosa. Con razón es ella quien comparte la manta contigo. Julian no quería rebajarse a su nivel y estaba a punto de irse. Sin embargo, lo detuve y dije, ¿de verdad te sientes cómodo dejando a Emily aquí sola? Aunque Julian tenía algunas dudas sobre Emily en ese momento, después de todo seguía siendo su novia. Con tantos rivales presentes, dejarla sola le parecía lo mismo que arrojar una oveja a los lobos. Al ver que Julian seguía allí, Emily se mordió el labio inferior y pensó, cada día se vuelve más atrevido, causa problemas y aún así se queda, estorbando mi tiempo a solas con Jason. Jason cruzó brevemente la mirada con Emily antes de apartarla. Se lamió la comisura de los labios, y su deseo inquieto era claramente visible. Ya que los dos están tan ansiosos, por supuesto que lo haré posible para ustedes. La cena, que debía terminar por la noche, se alargó hasta la medianoche por mi culpa. Me aseguré de que todos, excepto Emily y Jason, bebieran bastante vino tinto. Esa noche, todos terminaron quedándose en la villa. Fingí estar borracha a propósito. Vi cómo Emily se metía a escondidas en mi habitación y se ponía la lencería más sexy de mi armario antes de deslizarse en mi habitación y la de Jason. Encendí la cámara de vigilancia en la habitación y la conecté al proyector del salón por Bluetooth. Después de programar el temporizador, caí en un sueño tranquilo. Mañana. Me despertó un grito. Todos miraban la pantalla de proyección con los ojos abiertos de par en par, conmocionados. En la pantalla había un hombre y una mujer. Cualquiera con un poco de sentido común podía decir que estaban haciendo esos dos. Julian apretó los puños con fuerza, las venas de su cuello palpitaban. Sus ojos parecían arder de furia mientras miraba fijamente la pantalla. En ese momento, la voz confundida de Emily sonó a mi lado. ¿Qué están haciendo todos? Hasta que vio la pantalla de proyección. Se quedó completamente congelada. Su rostro se volvió pálido al instante, y unos segundos después se sonrojó de un rojo intenso. Me adelanté. ¡Paf! Le di una bofetada. El sonido agudo del golpe despertó por completo a todos los presentes. Jason salió de la habitación, vio la escena y me empujó furiosamente a un lado para revisar la cara de Emily. Me miró con rabia. He soportado tu mal carácter todo este tiempo, pero ahora estás golpeando a una chica tan maravillosa como Emily. Eres absolutamente irracional. Pídele perdón ahora mismo. Lo miré con frialdad. ¿Eso es lo que hace a una buena chica?
¿Haber dormido contigo? ¿Qué? Siguiendo la dirección de mi dedo, el rostro de Jason cambió drásticamente al segundo siguiente. Los ojos de Emily estaban rojos como los de un conejo. Lloraba mientras miraba a Julian. Julian, lo siento. De verdad no lo hice a propósito. Anoche, después de beber una copa de vino tinto, pensé que esa persona eras tú. La expresión de Julian seguía sombría, pero su puño apretado fue aflojándose poco a poco. Yo la miré con una sonrisa a medias, entre burla y desprecio. ¿Estás intentando decir que confundiste a mi esposo con Julian? ¿O estás insinuando que mi esposo se hizo pasar por Julian para aprovecharse de ti? Tú. ¿Qué demonios estás diciendo? Jason, avergonzado y furioso a la vez, levantó la mano como si fuera a abofetearme. La gran mano de Julian le sujetó el brazo con fuerza. ¿Qué clase de hombre golpea a una mujer? Emily se mordió el labio inferior. Por favor, no peleen por mí. Miró a Julian. Sé que te he decepcionado. Así que... terminemos. Emily realmente supo sacar ventaja de la situación. Claramente había querido dejar a Julian desde hace mucho tiempo, pero fingió que era una decisión obligada. Julian soltó una risa burlona y se marchó dejando una última frase. Solo no te arrepientas. Jason siguió cavando su propia tumba, provocando a Julian sin parar, llamándolo un pobre fracasado. Amenazó con hacer que Recursos Humanos lo despidiera el lunes a primera hora. Yo avancé y le di una bofetada. Antes de que pudiera reaccionar, levanté la rodilla. Se oyó un sonido sordo de algo rompiéndose. Jason lanzó un aullido mientras se doblaba, sujetándose la entrepierna. Divorciémonos, Jason. Sentí una mirada ardiente en mi espalda. Escuché los pensamientos de Julian. Su valentía, su amor y su odio me recuerdan un poco a nuestra familia. Con los ojos enrojecidos, Emily dijo, Clare, te pasaste. Pase lo que pase, no deberías recurrir a la violencia. Jason recuperó el aliento, mirándome como si fuera a echar fuego por los ojos. Bien, divorciémonos. Hace mucho que estoy harto de ti, bruja. El chisme había llegado a su punto máximo. Los asistentes más observadores empezaron a disculparse en voz baja y a marcharse. Aunque querían quedarse, Jason era, después de todo, su jefe y superior. Cuando la sala se vació y solo quedamos los tres, Emily empezó a sollozar, haciéndose la inocente. Clare, todo es culpa mía. No culpes a Jason. En realidad, si lo piensas bien, todos somos víctimas en esto. Sonreí. Ese fue el chiste más gracioso que había escuchado en todo el año. Eres adicta a actuar. El público ya se fue. Si yo fuera tú, pensaría bien cómo salvar tu imagen frente a tus compañeros. Después de todo, tus compañeros hombres nunca esperaron que su diosa no fuera más que un zapato gastado disponible para cualquiera. Le arrojé en la cara a Jason el acuerdo de divorcio que había preparado hace mucho tiempo. Ignorando la expresión desagradable de Emily, aceleré el paso hacia las escaleras. Solo cuando vi la figura de Julian finalmente suspiré aliviada. Le entregué mi tarjeta de presentación. Si Jason te causa problemas, puedes venir a buscarme cuando quieras. El hombre sostuvo la tarjeta entre sus dedos delgados, con una leve sonrisa en el rostro. Bufete de abogados, abogada estrella, Clare. Mi nombre se quedó en los labios del hombre. De algún modo, mi rostro se sonrojó intensamente. Instintivamente evité su mirada. Pero al segundo siguiente, mi barbilla fue sostenida con suavidad. Clare, ¿quieres vengarte? Tras un momento de silencio atónito, curvé los labios en una sonrisa y saqué mi teléfono. Primero intercambiemos información de contacto. Aunque la situación entre Jason y Emily no causó un gran escándalo dentro de la empresa, se difundió en silencio en círculos pequeños. Después de todo, quienes lo presenciaron no se atreverían a difundir rumores sobre el hijo del hombre más rico de la ciudad. Pero Emily no tuvo tanta suerte. Algunas compañeras presentes ese día ya tenían problemas con ella. Ahora, aún más rumores se estaban extendiendo dentro de la empresa, que Emily parecía pura por fuera,
pero en secreto era promiscua y estaba involucrada con varios hombres. En cuanto entré al departamento de su empresa, escuché los pensamientos ruidosos y chismosos de ese grupo. Estaba claro que Emily era el centro de la tormenta. Jason me avisó para que fuera a recoger los papeles del divorcio firmados. Me pidió específicamente que fuera en persona. Estoy decidida a ver qué clase de truco está tramando. Antes de llegar a la oficina de Jason, Emily se plantó rápidamente frente a mí. Con los ojos enrojecidos y las lágrimas acumulándose, gritó: «Clare, mujer sinvergüenza, sedujiste a mi novio a mis espaldas e incluso me drogaste, haciendo que confundiera a otra persona». Gritó esas palabras lo suficientemente fuerte como para que todos las oyeran. Me quedé atónita unos segundos, hasta que el viento de una bofetada rozó mi cara, como si fuera a caer sobre mi mejilla. Instintivamente, di un paso atrás. No hubo la caída esperada. Mi espalda chocó inesperadamente contra un pecho firme. La gran mano de Julian sostuvo mi cintura. Frunció el ceño, pero aún no había hablado. Emily gritó primero: «Julian, ¿cómo pudiste hacerme esto? Estuve contigo en los momentos difíciles, y aún así te diste la vuelta y te enganchaste con una mujer casada». Ella lanzó las fotos. Eran de aquel día en que Julian me levantó la barbilla, una imagen bastante sugerente. Si no fuera porque ese día me insistías tanto para que bebiera, no me habría emborrachado y no habría. Esa mentira descarada, honestamente, me divirtió. Pero claramente, algunas personas alrededor sí lo creyeron. Los pocos que habían estado presentes ese día cambiaron de expresión de inmediato. Me preguntaba por qué Emily de repente se metió con Jason. Resulta que fue incriminada. Ahora lo recuerdo. Clare nos estuvo convenciendo de beber ese día e incluso nos persuadió para quedarnos a pasar la noche. Así que ya estaba liada con Julian, ese guaperas, desde hace mucho. Algunos que no entendían la situación pero querían halagar a Jason incluso nos atacaron directamente. «Sinvergüenzas asquerosos». Qué lástima que una buena persona como Jason sea engañada. Es realmente injusto. Emily está aún peor. Le robaron al novio y encima perdió su inocencia sin saber por qué. «Muérete, tú». Un libro pesado voló hacia mí. Giré bruscamente y ejecuté una patada giratoria. Sacudiéndome el polvo de los pantalones, recorrí la sala con calma antes de fijar mi mirada en el rostro de Emily. ¿Quieres que te refresque la memoria sobre cómo gritabas el nombre de mi esposo en la cama? Saqué varios documentos impresos de mi bolso. Estos son los registros de las 4 veces que tú y Jason se registraron en hoteles. ¿Necesito leerte cada uno en voz alta? Imprimí docenas de copias. Las esparcí por toda el área de oficinas, asegurándome de que la gente de cada sección pudiera verlas. Pronto, alguien recogió los papeles del suelo y soltó una exclamación sorprendida. La oficina quedó en silencio, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa, un silencio inquietante. El rostro de Emily estaba pálido, sus manos temblorosas sostenían los registros, con una expresión llena de incredulidad. Jason salió corriendo, con el rostro sombrío, arrebatando frenéticamente los papeles. Se acercó a mí, exasperado y frustrado. «Clare, ¿ya tuviste suficiente? ¿Estás feliz ahora que has manchado mi reputación? Se trata de dinero, ¿verdad?» Me lanzó el acuerdo de divorcio. «Como quieras. Yo me quedaré con el coche y la casa, y el dinero puede ser todo tuyo». La expresión de su rostro, como si estuviera aceptando una pérdida a regañadientes solo para librarse de un problema, me hizo gracia. Pero aún no iba a desenmascararlo. En cambio, dirigí mi mirada hacia Julian a mi lado. No podía esperar a ver la expresión de Jason y Emily cuando finalmente se dieran cuenta de quién era él. «¿Y tú?» Jason dirigió su hostilidad hacia Julian. «Aunque lo que has hecho no es honorable, robándome delante de mis narices. Ya me divorcié de Clare. Sus aventuras no son asunto mío, pero por favor no traigas asuntos personales a la empresa». «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto alboroto?». Una voz baja y molesta sonó desde atrás. Jason, al vernos, mostró de inmediato una sonrisa brillante y dirigió su mirada hacia nuestra retaguardia. «Así que por eso.
con razón de repente empezó a actuar. Era porque nuestro líder, Kevin, había llegado. Yo tenía intención de explicar, pero Julian negó con calma con la cabeza. Al ver que Jason no se movía, Kevin pensó que estaba asustado y se volvió aún más autoritario. Kevin, creo que Julian no es apto para el trabajo de nuestro departamento. Ha cometido errores en proyectos importantes varias veces, y no puedo permitirme tener a alguien así en mi equipo. Inesperadamente, Kevin, que siempre había sido amable con él, contestó una llamada y luego dijo con firmeza: Jason, ocúpate de tus propias responsabilidades. Los traslados de personal los gestiona el Departamento de Recursos Humanos. No pude evitar soltar una risita. Jason se quedó rígido, visiblemente avergonzado. Nos fulminó con la mirada a Julian y a mí, y de repente se echó a reír. Pensé que encontrarías a un hombre decente después de dejarme, pero en cambio terminaste con un pobre fracasado que ni siquiera puede pagar el alquiler. Supongo que un hombre de baja clase como él es todo lo que una mujer basura como tú merece. Emily pasó a mi lado y bajó la voz. ¿Eres un mendigo? Recogiendo la basura que yo no quise. Me golpeó fuerte el hombro y se fue. En los días siguientes, Julian me dijo que Jason, aún sin aceptar la derrota, lo había echado del equipo del proyecto. La voz al teléfono no mostraba ni rastro de frustración, en cambio, tenía un toque de diversión. ¿Puedes acompañarme a la fiesta este fin de semana? Yo lo provoqué. ¿No vas a repartir comida a domicilio? Aunque era un entendimiento tácito entre nosotros, Julian sabía que yo era consciente de que su identidad no era simple. Abrí mi computadora. Este fin de semana era el cóctel de firma del contrato en el que el grupo Wentworth anunciaba su alianza con la empresa One Technology donde trabajaba Jason. No solo estarían presentes representantes de ambas partes firmantes, sino que también aparecerían importantes líderes del sector. Julian no respondió a mi pregunta. Solo dijo: espero verte. Y colgó el teléfono. Sábado, hotel de 5 estrellas Kesley. Llegué al lugar usando el último vestido de noche Elbran, aún no lanzado al mercado, que Julian me había enviado. El salón de banquetes brillaba con luces. Meseros y smoking elegantes se movían entre la multitud. Escaneé a la gente buscando a Julian. Justo cuando estaba a punto de acercarme, una voz aguda resonó. Oh, así que ahora crees que Julian es inútil y planeaste volver arrastrándote hacia mí. Miré el traje italiano hecho a medida que Jason llevaba puesto, que costaba decenas de miles. Últimamente, han circulado rumores en la industria de que el hijo del hombre más rico se había ido a trabajar al grupo Wentworth. Muchas personas dirigieron su atención hacia Jason. Como resultado, últimamente le estaba yendo excepcionalmente bien. Tras escuchar los pensamientos internos de Jason, lo miré con calma y dije: normalmente, solo las personas que carecen de confianza provocan constantemente a los demás. Dices que desprecias a Julian, pero en el fondo te importa hasta la muerte. Quien realmente no se preocupa ni siquiera lo mencionaría, y mucho menos le dedicaría una segunda mirada. Jason se quedó completamente congelado, el rostro pasando de rojo a pálido. Me miró como si quisiera devorarme. Dio un gran trago de vino tinto y soltó una carcajada. ¿Y qué? Ese bastardo pobre de Julian todavía no puede asistir a ocasiones como esta. Tendrá que trabajar obedientemente bajo mis órdenes. Algunas personas, en cuanto tienen un poco de poder, pierden la cabeza. Creen que han subido alto cuando en realidad solo están parados sobre un taburete al pie de la montaña. Llegas un poco tarde. La voz de Julian sonó desde atrás. El agarre de Jason sobre la copa de vino tinto vaciló por un momento, casi derramando el vino sobre su ropa. ¿Quién te dejó entrar? Llamó a seguridad, listo para que sacaran a Julian a rastras. Llevar una túnica de dragón no te hace parecer un príncipe heredero. ¿Quién te crees que eres? ¿El heredero del grupo Wentworth? El alboroto atrajo rápidamente la atención de todos. Emily, que había venido corriendo, se enganchó del brazo de Jason y se burló de mí. De verdad, Clare. Gastaste tu propio dinero para traer a Julian a un lugar como este. ¡Qué gran inversión! Pero debería recordarte que ayudar a los de abajo conlleva riesgos. Ten cuidado,
o podría quitarte todo lo que tienes y dejarte sin nada. Siguió hablando, mirando a Julian. Julian, sé que quieres hacerte un nombre, pero esta clase de ocasión realmente no es adecuada para ti. ¿Crees que encajas en un evento de tan alta clase? Mientras la gente todavía no te haya notado, mejor sal por la puerta trasera. El rostro de Jason se ensombreció mientras hacía un gesto con los dedos a los guardias de seguridad que acababan de llegar. Sáquenlo de aquí. Yo sonreí. Me temo que no estás calificado. En una escena así, mucha gente reconoce a Julian. Jason actuaba con arrogancia, completamente ajeno a las miradas extrañas que los demás les dirigían. En ese momento, alguien se acercó a Julian para saludarlo. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo está la salud de tu abuelo? Cada vez más personas comenzaron a acercarse para saludarlo. Después de todo, el grupo Wentworth detrás de Julian era un objetivo clave para muchos que buscaban alianzas. Jason se quedó atónito. Con el rostro pálido, le preguntó a alguien que conocía, ¿cómo dijiste que se llamaba? La persona lo miró como si fuera un idiota. El nieto del presidente del grupo Wentworth, el joven señor Julian, y también el futuro heredero del grupo Wentworth. ¡Boom! Fue como si pudiera escuchar el sonido del corazón de Jason haciéndose añicos. Se quedó paralizado en su lugar, aturdido. Solo sus ojos se movían, revelando que aún estaba vivo. La expresión de Emily cambió de forma impredecible, cubriéndose la comisura de la boca por la impresión. Agarró a la persona a su lado, señalando a Julian y preguntando, ¿de verdad es Julian, el heredero del grupo Wentworth? Después de obtener la respuesta que quería, empezó a caminar hacia nosotros. Emily le bloqueó el paso a Julian y preguntó, Julian, ¿podemos hablar a solas? Miré a Julian con una expresión burlona. Al segundo siguiente, él me rodeó con sus brazos. Julian miró fríamente a Emily y dijo, no, mi novia se pondría celosa. Los ojos furiosos y siniestros de Emily se posaron sobre mí, clavándose en mi espalda como si intentaran quemar un agujero. Miré a Julian. Solo somos socios. ¿Desde cuándo soy tu novia? Julian no dijo nada, solo levantó una ceja. ¿Cómo podría él ser el heredero del grupo Wentworth? En ese momento, Jason señaló a Julian y gritó, ¿de verdad se dejan engañar por él? Solo es un subordinado mediocre mío, se coló en el recinto para conspirar y aprovecharse. La escena quedó extremadamente silenciosa, y solo la voz de Jason resonaba. Kevin retrocedió unos pasos, con el rostro sombrío, intentando mantenerse lo más lejos posible. Los pensamientos internos de muchas personas llegaron a mis oídos. Los empleados del grupo Wentworth realmente son de mente estrecha. Ni siquiera entienden que el príncipe heredero está viajando de incógnito, experimentando la vida de un trabajador común. El presidente del grupo Wentworth siempre ha sido estricto. Los sucesores deben adquirir experiencia desde la base antes de regresar a la empresa, y debe ser en otra compañía. Parece que alguien le puso las cosas difíciles a Julian solo para descubrir que no era tan común como pensaban. ¡Qué divertido! Miradas de burla, lástima y desprecio caían continuamente sobre Jason. Casi todos llegaron a un acuerdo tácito. Evitaron a Jason y en su lugar se reunieron alrededor de Julian. Al ver a Julian rodeado, me dirigí al baño. Clic, la puerta del baño fue cerrada con llave por alguien. Emily me miró con resentimiento. Descarada. ¿Ya sabías la identidad de Julian? Sacudí las gotas de agua que aún quedaban en mi mano. ¿Y a ti qué te importa? Emily, enfurecida, intentó darme una bofetada. Le agarré la muñeca con una mano y al instante le devolví una bofetada con la otra. Tenía ganas de darte esa bofetada desde hace mucho. ¿Cómo te atreves a venir a mi puerta después de robar descaradamente el marido de otra? Le agarré el cabello y le hundí la cabeza en el lavabo que yo había llenado con agua. Había sentido que Emily me venía siguiendo todo el tiempo. Emily tambaleó con sus tacones altos, luchando por mantener el equilibrio. Era medio cabeza más baja que yo, así que su cuerpo fue fácilmente forzado hacia el lavabo. Glu glu, ¿cómo te atreves? Suéltame. Su cabeza quedó sumergida en el agua, y sus extremidades se agitaban desesperadamente.
Pasó medio minuto completo, y solo cuando ya estaba casi sin fuerzas, finalmente la saqué del agua. Emily estaba empapada hasta los huesos. Su maquillaje, aplicado con tanto esmero, ya se había borrado casi por completo. Me gritó: «Clare, me pegaste. Estás muerta. Voy a asegurarme de que te pudras en la cárcel». Secándome las manos con calma, saqué un cigarrillo delgado de mi bolso pequeño, me lo puse entre los labios y lo encendí. ¿Cuándo te pegué? ¿Tienes alguna prueba? No hay cámaras de vigilancia, no hay testigos. Solo entonces Emily se dio cuenta de ese hecho. Casi se mordió el labio inferior hasta sangrar. No te creas tanto. Julian todavía me ama. Tarde o temprano, verá tu naturaleza malvada. ¿Amarte por qué? ¿Por acostarte con otros hombres o por ser una mentirosa? Ah, por cierto, olvidé mencionar que Jason no es el hijo del multimillonario que creías. Solo es hijo único de algún pueblito remoto. Felicidades por recoger la basura con éxito. No quise seguir. La empujé a un lado y me fui, dejando a Emily detrás en un ataque de rabia impotente. Sus gritos quedaron amortiguados cuando la puerta del baño se cerró detrás de mí. Fuera de la puerta, un abrigo de hombre cubrió mi cuerpo. Los pensamientos internos de Julian llegaron a mí. Aunque en cuanto a personalidad, prefiero a chicas suaves como Emily, Clare puede ayudarme más en mi carrera. Yo dije con calma: gracias. Julian pareció haber malinterpretado algo. Mi propósito al acercarme a él nunca fue ser un canario dorado mantenido ni una ama de casa rica. Pero en cuanto a recursos y dinero, no pensaba soltar ninguno. Con la ayuda de los pensamientos internos, mi carrera estaba prosperando porque podía saber de antemano lo que estaban pensando los abogados contrarios. Casi todos los casos que llevaba terminaban en victoria. Mi nombre en el ámbito legal se hacía cada vez más grande. Además, desde que Julian y yo comenzamos oficialmente a salir, lo acompañé a varios eventos sociales de alto nivel y, gracias a mi toque dorado, aseguré varios contratos de proyectos. Cada vez estaba más satisfecho conmigo. Mientras tanto, a Jason le iba bastante mal. Sin mi ayuda tras bambalinas, y después de que su falsa identidad de rico fuera expuesta, lo reemplazaron como gerente regional. Todas esas personas que antes lo adulaban desaparecieron sin dejar rastro. En la empresa, prácticamente se volvió invisible, y fue Emily quien expuso su verdadera identidad. Haciéndose la víctima, difundió rumores en privado sobre haber sido acosada sexualmente por Jason, quien abusaba de su autoridad. Tras ser atacado repetidamente, Jason, que lo había soportado durante medio año, finalmente estalló. Al final fue despedido de la empresa por pelearse y armar escándalo en el trabajo. También pasó unos días en la cárcel. Cuando me encontró, estaba en cuclillas en la entrada del complejo residencial. Su traje estaba arrugado y tenía toda la barba crecida. En el momento en que me vio, se lamió los labios secos y agrietados. «Clare, ¿puedes ayudarme?» Lo miré y entré. El guardia de seguridad del exclusivo complejo residencial lo detuvo. «Señor, no puede entrar». «Clare, me equivoqué. Por favor, ayúdame». La voz de Jason llegó desde atrás. Me di la vuelta y lo miré con calma. ¿De verdad? Eso no es lo que realmente pensabas. Mientras Jason abría los ojos de par en par, hablé palabra por palabra. ¿Crees que todavía te amo? ¿Que no puedo dejarte y que, mientras regreses, yo te aceptaré automáticamente? Jason, ¿qué clase de confianza te dio esa ilusión? Me di la vuelta sin el menor rastro de nostalgia. Eres un monstruo, Clare. Das miedo. Ningún hombre querrá jamás a una mujer como tú. ¿De qué vas actuando tan altiva? ¿Crees que Julian te va a querer? Solo eres una usada, un desecho. Las palabras de Jason estaban llenas de rabia y lágrimas mientras gritaba y luego comenzaba a sollozar. Mirando atrás en este camino, lo único que lamento es haberme casado con este hombre inútil. Entré al ascensor y marqué una llamada. Vicepresidente Víctor, ¿podría avisarle al cazatalentos que no quiero volver a ver a Jason en ninguna parte del sector financiero? La persona al otro lado se rió y aceptó.
Yo acababa de ayudar al vicepresidente Víctor a ganar una demanda que preservó decenas de millones de sus activos. Esta pequeña solicitud, me aseguró, sería fácil de manejar. Después de eso, nunca volví a saber de Jason. Solo escuché que se había puesto a repartir comida y que, cuando un conocido lo vio en el CBD, se negó tercamente a reconocerlo. Al final, se fue con la cola entre las piernas. Justo cuando mi carrera estaba alcanzando nuevas alturas, Julian me propuso matrimonio. Sentada en mi silla giratoria, me giré para mirarlo y dije, Julian, lo que nunca he querido es el puesto de esposa de un hombre rico. Hubo silencio durante medio minuto antes de que Julian volviera a hablar. ¿Y si te digo que no hace falta firmar un acuerdo prenupcial? El día en que Julian y yo anunciamos nuestro compromiso, provocó una gran conmoción en toda la ciudad S. Nadie esperaba que el abuelo de Julian aceptara que se casara con una mujer divorciada como yo. Algunos incluso pensaron que, una vez casada, dejaría mi bufete y me conformaría con vivir de la asignación mensual familiar de decenas de miles. Para sorpresa de todos, no solo seguí trabajando, sino que unos meses después entré al tribunal con una barriga de embarazo y gané un caso impresionante. Después de dar a luz a un par de gemelos, el señor Sao, que antes había sido crítico con que yo trabajara fuera, dejó de tratarme con frialdad. Con un gesto de la mano, me regaló una villa en la cima de una montaña valorada en 200 millones y una bodega francesa. Aquellos que al principio esperaban verme convertida en un hazmerreír ahora no sentían más que una envidia abrumadora. Cuando mi hijo y mi hija tenían 10 años, regresé temprano de un viaje de negocios por Europa con la intención de sorprender a Julian. No esperaba recibir una sorpresa tan grande. Emily una vez más estaba al lado de Julian, pero esta vez como su amante. En mi habitación y la de Julian, ella hurgó en mi tocador y encontró el diamante tamaño huevo de paloma que Julian me había dado, así como un collar de zafiro azul dejado por la realeza europea. Te dije que yo soy el verdadero amor de Julian, dijo tocándose el vientre. Has estado ocupando mi lugar durante tantos años. Es hora de devolverlo. Julian se despertó aturdido y me vio levantándome apresuradamente de la cama. Cariño, no es lo que piensas. Estaba borracho anoche. No pasó nada. La habitación estaba llena de un fuerte olor a adelfa y había preservativos en el suelo. Era fácil imaginar lo intensa que había sido la situación. Y aún así él me dijo que no pasó nada. Pregunté, divorciémonos. El rostro de Julian cambió. No estoy de acuerdo con el divorcio. Dije, bien, pero debes asegurarte de que no haya hijos ilegítimos. La expresión de Emily se fue endureciendo poco a poco. Después de medio minuto completo, Julian finalmente asintió. Cuando los guardias de seguridad entraron corriendo desde afuera, Emily soltó un grito de frustración. Julian, me lo prometiste. Dijiste que me amarías para siempre. Me mentiste. Julian se tiró del cuello de la camisa con impaciencia, sin decir nada. Pero yo sabía que él nunca había amado a Emily en primer lugar. La supuesta profunda devoción que había mostrado al inicio de su relación solo existía porque Emily se parecía muchísimo a su luz de luna blanca, aquella que murió joven en un accidente aéreo cuando él tenía 18 años. Mucho antes de la boda, yo ya había visto las fotos. Emily y esa mujer eran casi idénticas. Déjame esto a mí. TSK, los hombres. Murmuré, viendo cómo Julian se alejaba a grandes zancadas, y luego fijé mi mirada en el rostro desaliñado de Emily. Clare, no te creas tanto, escupió ella. Déjame decirte que Julian no te ama en absoluto. La que no es amada es la verdadera amante. Sonreí, agachándome para levantarle la barbilla. Emily, este año cumples 35, ¿verdad? Hace 10 años, no creías en el amor, solo te enfocabas en escalar más alto. ¿Por qué es que 10 años después, de repente estás convencida de que el amor es real? Su expresión se quebró por un instante. Yo continué. ¿Quién dijo que me casé con Julian por amor? Él valora mis capacidades y yo valoro sus recursos. Probablemente no lo sepas, pero después de que di a luz a los gemelos, Julian ya se hizo una vasectomía. Han pasado 10 años. Incluso si se la revierte,
No debería haber ninguna posibilidad. No, imposible. ¿Cómo podría el abuelo de Julian estar de acuerdo? ¿Cómo que es imposible? Bajé la mirada hacia sus ojos vulnerables. Porque yo puedo llevar al grupo Wentworth al siguiente nivel. Además, firmamos un acuerdo prenupcial antes de casarnos. Si no cumplo las condiciones, nos divorciamos. Emily levantó la vista hacia mí, su rostro de principios de los 30. Por más que se cuidara, aún podían verse las líneas finas si mirabas de cerca. Fue arrastrada fuera de la puerta en la desesperación, con la lluvia cayendo sobre ella. El sirviente cubrió todo mi cuerpo con un gran paraguas negro, evitando que la lluvia empapara mi costoso abrigo. Emily, empezaste desde un punto alto, pero tu mayor error fue poner tus esperanzas en un hombre en lugar de en ti misma. Me di la vuelta. La puerta principal de la villa se cerró lentamente con un chirrido prolongado. A lo lejos, el sonido de la lluvia mezclado con la voz llorosa de una mujer se filtró débilmente. Después de eso, nunca volví a ver a Emily. 40 años después, Julian falleció. Después de que nuestro hijo se hiciera cargo del grupo Wentworth, expandió todo el negocio familiar hasta convertirlo en un imperio comercial. Nuestra hija siguió mis pasos y se convirtió en una abogada de primer nivel. Me recosté en mi mecedora, con los rayos del sol calentando mi piel. Lentamente, cerré los ojos. A lo largo de esta vida, he tenido metas y decisiones claras. Aparte de aquel error que mi esposo cometió, después dedicó su corazón y su alma por completo a nuestra familia. Lo más importante es que tengo un par de hijos filiales y soy muy feliz y estoy satisfecha.